Hola amigas y amigos de Primum Gradus. Antes de pasar al episodio propiamente dicho, que espero que sea el primero de una larga serie de colaboraciones, me veo en la obligación de haceros una advertencia. Advertencia en cuanto a la calidad técnica. Me he visto en la obligación de suprimir varios minutos de contenido por la sencilla razón de que no se entendía absolutamente nada de lo que se decía. La buena noticia es que la mayor parte de esas supresiones eran intervenciones mías, no de Adrián, el otro contertulio. O sea que se salva la mayor parte de lo mejor. Otro problema, por aquello de la distancia y la latencia, se llama así, no sé, bueno, es que en algún momento llego a pichar la intervención de Adrián, porque no le oía, bueno, en fin, típica cosa de, mientras él estaba hablando yo no me enteraba, etcétera, etcétera. Hablo sobre sus palabras, piso lo que él dice, pido perdón. Para el próximo episodio de esta serie espero que la cosa mejore. En todo caso, como no todo depende de mí, las cosas técnicas de las conexiones intercontinentales pues tienen un factor que está lejos de ser controlado. Pues en vista de esto aplicaré aquella máxima de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y dicho esto, pues adentro sintonía. Buenos días, bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y al otro lado con un gran charco de por medio tengo a Adrián, Argentina, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo está eso? Pues muy bien. Con calor. Sí. Aquí con calor, allí con frío, ¿verdad? Sí, exactamente. Hoy particularmente hace bastante frío, ¿no? Así que he prendido la estufa acá en casa. Bueno, pues yo estoy al aire libre. Haremos todo lo que nos dé la batería del ordenador, que supongo que será bastante, tendrá autonomía. Bueno, y os voy a contar los secretos del programa para introducir, porque esto va a ser el primero de una serie. Espero que nos veamos más veces, porque creo que no agotaremos el tema, ¿verdad? Esperemos. Y lo primero que estábamos discutiendo es el título, que el título dice mucho. Y habíamos pensado, bueno, a mí se me habían ocurrido 3 títulos. Uno era La hierba es verde, y esto nos remonta a una frase de estas lapidarias de Gilbert K. Chesterton, dice: habrá un día en que habrá que blandir la espada por decir que el pasto es verde. Para defender que el pasto es verde. Eso es, porque la gente va a negar la evidencia. La otra era El rey está desnudo, porque es aquella célebre obra de teatro de la tela mágica, que todo el mundo lleva una presunta tela mágica que en realidad no es tal cosa, pues son unos timadores, hasta que un niño que no tiene ningún prejuicio dice el rey está desnudo, que por cierto hay una versión más hispánica que es de Cervantes, que es El retablo de las maravillas. Pero bueno, sí, y la última que se me ha ocurrido es ¿qué es el agua? ¿Y qué es el agua? Viene de una anécdota, o un chiste, mejor dicho, un chiste. Esto no es una anécdota porque los peces creo que no hablan por ahora, y que acabo de oír en una conferencia para ilustrar cosas de las que vamos a hablar aquí. Y es que va un pez ya veterano que se encuentra con 2 alevines, 2 pececitos recién salidos del huevo, ¿no? Entonces dice: hola muchachos, ¿qué tal estáis? Muy bien. ¿Y qué tal está el agua? Y ellos se preguntan: ¿y qué es el agua? Y entonces, con estas cosas que he dicho, ya adivinaréis por dónde van los tiros. Quiero decir que actualmente vivimos esta época. En otras épocas han habido barbaridades, pero en esta época tiene una particularidad. Cada época tiene sus particularidades. Ni es mejor ni peor que otra. Pero la particularidad de esta época es que hay una gran confusión. Todo el mundo confunde todo y a veces uno tiene la sensación, y aquí voy a poner otra anécdota que lo ilustrará mejor, de aquel chiste de que va uno en un automóvil, pone la radio y de pronto oye: atención, señores, por la autopista hay un desaprensivo que se ha puesto en contradirección. Y el tío que va en el coche dice: ¿cómo que un desaprensivo? Todos unos desaprensivos, porque era él el que iba en contradirección. Y a veces, sosteniendo determinadas ideas, tenemos la sensación de que somos el loco que va en contradirección. La primera cosa es decir, hacer notar que no estáis solos si pensáis que al pan pan y al vino vino, que pues no sé, cosas tan básicas como que que hay hombres y hay mujeres, sin más,
No, no me digas eso. Perdón, me confundí de programa. Hablando de confusión, me confundí de programa. Bueno, ¿veis? No me digas que también estás... ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua, Ricardo? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Eso. Que a veces nos cuesta saber qué es el agua, ¿no? Pues para que no penséis que estáis solos. Y a veces, como en esta época de máxima confusión, pues ocurre que uno llega a la discusión y cuando llega al punto álgido, le estamos también diciendo, empieza a usar la lógica porque es un mundo ilógico, es de puro sentimentalismo, ¿no? Yo me siento tal y ¿por qué no voy a ser tal, no? Pues, y cuando uno, por lógica, reduce a la otra persona, ya veis que entra en el bucle, ¿eh? Eso lo dirás tú, eso lo sientes tú, eso es tu opinión, pero la mía es otra, y no dan razones. Y nos hemos dado cuenta, yo por lo menos, que a veces la gente que tiene vamos a decir buena, que sostiene cosas lógicas, también le puede ocurrir eso, porque ante tanta perplejidad es un estado en que uno sabe para dónde tirar, pues se queda sin argumentos. Pues vamos a intentar dar argumentos, partiendo de la base de que cuando uno está sumergido en el mar es como el pececito, no sabe que está rodeado de agua, lo da por supuesto. Entonces, por la razón, es muy difícil que alguien se llegue a dar cuenta. Necesita un choque con la realidad, pero por lo menos dar argumentos a la gente buena. Y como última anécdota, os diré que Adrián está en Argentina, yo estoy en España, hay unos cuantos miles de kilómetros de agua salada por en medio, tampoco estamos cada día hablando, y entonces hubo un pequeño malentendido. Entonces yo pensaba llevar el programa por un lado y él por otro, y hemos llegado a un acuerdo. Entonces él, otro día en una charla informal, hablamos sobre la opción benedictina, que nos la explicará, y yo lo dije como de pasada y él se pensó que era el tema del coloquio, con lo cual en algún momento le un aporte más a confusión general, un aporte más a la confusión general. Pero no os preocupéis si en este programa, escúchame, si en este programa querían quitarse la confusión, están totalmente equivocados. Mira, mi podcast se llama Primum Gradus, el primer paso, y la fórmula que yo siempre digo es, yo propongo cosas para que luego la gente investigue. Pues eso, levantar la presa, como los perros estos de caza que te levantan la caza, pues esto es igual. O sea que, entonces yo me había puesto una cosa, preparado una cosa que era eso, hablar de la perplejidad del mundo moderno, y Andrés ha ido directamente a ver una de las soluciones propuestas. Entonces, si te parece, empiezo yo hablando y en algún momento te doy paso. Perdona, que si no... Pero cómo no, Ricardo, bien? ¿Cómo no? En algún momento te daré paso. Aparte ustedes son la madre patria, así que tienen prioridad. Bueno, sabemos siempre que en cada uno de estos programas quedarán muchas cosas en el cajón, ¿eh? Yo aquí tengo aquí mis apuntes para que los veáis. Yo también tomo apuntes porque si no me pierdo, sobre todo con los nombres. Pero los escribís a mano tus apuntes. Sos un romántico, ¿eh? Sí, es que es mucho más práctico. Yo los escribo en celular. Mira, yo los escribo en celular, mis apuntes. Bueno, justo en la pantalla, pero vale, pues mira. Los tengo en celular, los míos. Bueno, y partimos de la base que quedarán muchas cosas en el cajón y que suscitaremos muchas dudas. Pues así que os animo a que participéis con vuestras preguntas y vuestras aportaciones. Luego al final recuérdamelo, que dé el número de WhatsApp de mi programa, por si alguien quiere incluso aportar un mensaje de voz para el próximo programa. Esto es una serie que se abre ahora. El mundo actual es una gran melee de todos contra todos. Eso lo hemos visto, ¿no? Una melee de ideologías. Y entonces hay muchas definiciones de ideología. Y no voy a dar la definitiva. Puede haber varias que no sean iguales y todas sean verdaderas, porque desde el punto de vista que se tome. Pero una ideología es algo que busca, es como una especie de filosofía que no busca tanto entender el mundo, no busca entender las causas de las cosas, como modificar el mundo, ¿vale? Y quiere modificarlo, pero de una manera rápida. Y esto toma un nombre de la física. Hasta un momento, si tú le hablas a un señor del siglo XV, lo que es una revolución, te hablará de giros, ¿verdad? Pero en algún momento alguien le cambió el significado de la palabra revolución y la aplicó a la política. Es un cambio rápido. Vamos a cambiarlo todo porque ya está bien de interpretar el mundo. En el fondo no podemos saber nunca lo que es el mundo. En todas las ideologías, si escarbas un poco, hay dos cosas. Uno, la soberbia
de querer prescindir, si eres cristiano, de Dios y su ley, y si tienes tus dudas al respecto, por eso hay mucha gente que sin ser cristiana está en nuestro bando, por decirlo de alguna manera, pues de prescindir de las leyes naturales, de la lógica y de todo lo que se precie, ¿no? Entonces es que debes darle una vuelta a todo, y además deprisa. Si no, no sería revolución, sería evolución. Las cosas cambian, pero no cambian en lo esencial y sobre todo no cambian rápidamente. Nos tenemos que adaptar, tienen que ser cosas orgánicas. Por eso, todas las ideologías son revolucionarias. Viven todas de la revolución a partir del siglo XVIII, aunque tiene una preparación previa. Y las ideologías, en este sentido, no agoto la definición de ideología, pero para lo que vemos ahora nos va a servir. Son filosofías de la rebeldía. Primero contra el orden establecido, contra el ancien régime, que es a su vez una degeneración, en cierto modo, de algunas doctrinas tradicionales que venían de la Edad Media. O sea, el absolutismo monárquico del ancien régime no tiene nada que ver con la monarquía tradicional, por ejemplo, de España o de la Edad Media. Pero es una degeneración que al final llega a su tope y la continúa por otros medios la revolución. Y esa revolución ha seguido. Y la rebelión continúa. Y ahora ya estamos en la parte en que es una rebelión, una revolución que va no solo contra el orden establecido, porque ya el orden establecido ha estallado, sino contra la propia biología, contra la naturaleza. Y de ahí surgen, pues eso de prescindir de la razón y manda el sentimiento. En realidad, si me permitís, ¿sí? Ricardo, hay un componente muy importante que es el racionalismo, que concibe el mundo como una emanación más o menos, podemos decir, de la mente subjetiva. Entonces, dentro de ese subjetivismo, toda ideología intenta transformar el mundo, lo decía Marx, ¿no? No se trata de entender el mundo, sino de transformarlo, pero lo hace no desde la verdad, como vos bien apuntaste, sino desde unos preconceptos que nadie sabe de dónde salen. Como por ejemplo que podemos encontrar ahora la distinción entre género y sexo, ¿no? ¿De dónde salió eso? Pues salen de un subjetivismo arbitrario que se disfraza de racionalismo. Es que no es lo mismo racionalismo que ser racional. El racionalista extremo, partimos de nuestro amigo Descartes. Pienso, luego existo. Y esta es la base de lo que yo pienso, es la base de mi análisis de la realidad. Pero es que yo puedo pensar cualquier barbaridad. En cambio, claro, la crítica que se le puede hacer enseguida es: como existo, pienso. Por lo tanto, lo primero es el existir. Y vamos a ver si lo que yo pienso se cuadra con lo que existe. Una definición clásica de realidad es lo que, si yo estoy en la verdad, si lo que yo pienso coincide con la realidad que hay fuera de mí. Si no, puedo estar viviendo en un mundo fantástico. Eso ya lo dijo Santo Tomás cuando criticaba el argumento ontológico de... ¿Quién era? Empezamos a fallar con los nombres. De San Anselmo de Canterbury. Dice, Dios es aquello más grande que puede ser pensado, más grande de todo lo que pueda ser pensado, de tal y... Que mira, curiosamente a mí ese argumento me gustaba, pero claro, la crítica que le hace Santo Tomás es: cuidado, porque uno puede pensar en las Islas Afortunadas, pero no tienen por qué existir porque esté en mi pensamiento. O sea, básicamente se ha sustituido una filosofía realista basada en las cosas que existen, en el ser, en una cosa que es meramente lo que yo tengo en la cabeza. Y de ahí a pasar a... Bueno, es que eso se puede fundamentar con unas razones lógicas alucinantes, ¿no? No sé en qué programa, si lo hice en este programa o en otro. Si yo pienso que los elefantes vuelan, puedo pensar, cuando los elefantes van en busca de pasto y hay una manada de 1000 elefantes volando, tapan el sol. Pero bueno, y todo es lógicamente perfecto, pero la primera premisa es un invento de mi cabeza. Claro. Podemos construir pirámides invertidas, o sea, con la base arriba y la puntita abajo, con lo cual, bueno, yo creo que se ha entendido. No iba por ahí el programa, pero sí. Y todo es muy racional porque todo está... Entonces, hay que buscar la verdad. La verdad nos hará libres. Hace poco, y la verdad es lo que son las cosas. Hace poco, es decir, unos pocos años, había un presidente de aquí, del gobierno de España, que decía tonterías, pero las decía con mucha solemnidad. Y ahora
Ya no es presidente, pero ahora sigue diciendo tonterías rimbombantes y dijo: no es verdad que la verdad nos hace libre. La libertad nos hace verdaderos. Esto es lo que hay en el fondo. Bueno, y este señor Folk introdujo, pues eso, de que uno es lo que quiere ser. Y mira, yo podía seguir por ahí, pero ya que has preparado el tema este de la opción benedictina. No, pero pará, introduzcamos algo. Ante esta perplejidad, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué puede hacer un cristiano? Efectivamente. Entonces, y la otra vez hablando, dije, hay unos que piensan en la opción benedictina. Y yo dije, yo tenía mis reservas. O sea, así muy rápidamente. Y tal, y digo, pues yo tenía preparado otra cosa, pero como hay más programas, habrá más programas, prefiero que tú que ya te has preparado lo de la opción benedictina, pues enlaces con esto. Y lo que quería decir es que, aunque yo tenía mis reservas, hablaré a remolque de lo que tú digas, porque un tema que no he estudiado y no me lo he leído, pues prefiero no meter la pata. A raíz de lo que tú digas, pues yo intervendré. Y la opción benedictina, vamos a meter la pata todo lo que quieras. Cuéntalo. Cuéntalo tú, ¿qué es esto de la opción benedictina? Que a mí en principio no me caía bien, mejor me convences y cambio de opinión. Ante la perplejidad del mundo, los católicos también estamos perplejos, digamos, ¿no? Perplejos por la caída de una cultura, algunos hablan de una era postcristiana. De hecho, el autor que vamos a ver claramente habla de una época postcristiana. No es que sea una idea original de él, ¿no? Pero ya el catolicismo en remisión, el cristianismo en general en remisión en todo el mundo, por lo menos en Europa, claramente, y en el resto de los países con la invasión del secularismo, o sea, con toda la vida, como apuntaba bien vos, Ricardo, a partir de la modernidad, todas estas ideologías que sacan a la religión de la vida comunitaria, los católicos, en ese marco, intentan buscar soluciones, ¿eh? Y una de esas opciones, yo podría decir que las opciones básicamente son dos, pero vamos a ver la primera, que es la que sostiene el autor Rod Dreher, es un norteamericano que publicó un libro en el 2016 llamado justamente La opción benedictina. ¿Qué propone él? Devolver a los orígenes monacales, a los orígenes de la formación por San Benito de Nursia de las primeras comunidades de monjes en Occidente. San Benito nació poco después de la caída del Imperio Romano, entre fines del siglo V, comienzo del siglo VI. Nació en plena ocupación de los bárbaros, digamos, que habían tomado el control del Imperio Romano de Occidente, y fundó una serie de monasterios a los que le da una regla, cosa bastante... Es algo inédito, porque antes como que los monjes se juntaban en comunidades cenobíticas, o sea, en cenobios, sobre todo en Oriente, en Egipto, y lo que es la cristiandad toda la cristiandad oriental, y iban a vivir una vida apartada del mundo en el desierto, pero no tenían una regla, tenían una serie de prácticas más o menos comunes. San Benito le da una regla, y acá empieza con dos de sus grandes preceptos, que son ora et labora, o sea, reza y trabaja. Los benedictinos y muchos monjes, otros monjes también, han tomado esta premisa, y no solo rezan, sino que tienen alguna actividad con la cual pueden mantener el monasterio y sobre todo hallar su camino en santidad. ¿Qué pasó? Los benedictinos inundan toda Europa, van fundando monasterios por todos lados, y son un faro de luz frente a la oscuridad general de Europa, al pensar la caída del Imperio Romano, que da un colapso terrible, un colapso cultural, produce la misma perplejidad que tenemos nosotros ahora. El mundo conocido desaparece. San Agustín vivió poco tiempo antes de eso, escribió la Civita Dei, la ciudad de Dios, la escribió por esa perplejidad, y en apologética contra lo que decían los viejos paganos, que esto era culpa de los cristianos. Por eso escribe la ciudad de Dios.
Y bueno, San Benito toma manos a la obra y se aparta del mundo y forma comunidades. Estas comunidades van a sostener la cultura durante la Alta Edad Media y van a ver su pleno florecimiento en las órdenes mendicantes, luego con San Francisco y Santo Domingo con los dominicos. Obviamente el monasterio es el centro de cultura local, ahí se educan los hijos de los nobles fundamentalmente, algunos abrazan la vida religiosa, otros no, para la vida secular aprenden un montón de cosas y esto mantiene la cristiandad, mantiene el espíritu cristiano. Bueno, el señor Deje propone volver a ese ideal, básicamente reducir lo católico al aislamiento del mundo, crear pequeñas comunidades interrelacionadas entre sí, primero tratar de que sean autosuficientes, ¿no? Y luego tener alguna mínima interacción con el mundo y alguna un poco más fuerte con otras comunidades para establecer desde la base una nueva cristiandad. Esto es lo que él en grandes líneas propone. Y bueno, hay más cosas, hay más fundamentos, pero en principio esto sería la idea central. Apartarse del mundo, dejar de participar en política o en cualquier otro tipo de interacción social, refugiarse en la fe verdadera, con comunidades pequeñas, en torno a algún templo, alguna iglesia, algún sacerdote, y bueno, esperar que el chubasco pase y a partir de eso ver qué queda y con eso reconstruir una cristiandad. Digamos, eso en vale, línea oye, ¿puedo intervenir? Sí, cómo no, cuando quiera. Esto es un vale, tú te has leído el libro. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que la idea de San Benito estaba realmente... No sé cuál era la idea de San Benito, pero evidentemente todo el gran monacato de la Edad Media en algún momento estuvo muy apoyado por las monarquías. Por ejemplo, Carlomagno es el gran renacimiento de Europa, es que se da con Carlomagno. Y Carlomagno lo que hacía era apoyar precisamente, o sea, que justamente tenían el apoyo de, digamos, de la autoridad cristiana en este caso. O sea, es cierto lo que decís. De la comunidad... Es cierto lo que decís, pero sí. San Benito es un poco anterior a Carlomagno. El hijo de Carlomagno apoya el desarrollo de los monacatos, aunque cuando Carlomagno se erige en emperador, ya la orden de los benedictinos estaba muy extendida por Europa, ¿no? O sea, 2 siglos. Sí, pero una cosa no quita la otra. La gran expansión del cristianismo más allá se da también con Carlomagno. Pues, quiero decir, que siempre es un apoyo mutuo. Y yo no creo que estuviese en el corazón de San Benito abandonar a la gente a su... Es que el gran problema que veo es que puede decir, bueno, vamos a salvar lo que podamos y vamos a crear ambientes adecuados, pero eso de retirarse, o sea, vamos a los cuarteles de invierno hasta que pase. Y los que estén ahora, ¿qué pasa? San Benito es del año cerca del 500. Sí, fines del 4, creo que nace en el 471, una cosa así, no sé. Sí, fines del 480 siglo V, comienzo del siglo... Fines del siglo V, comienzo del siglo VI, sí. Sobre el 500, y dices, caramba, ¿y qué pasa? Y esos 300 años, la gente, nadie... Si yo me retiro, ¿quién predica a la gente? Entonces yo creo, a mí me... Perdona, no sé tú cuál es tu opción, pero a mí me parece más adecuada la opción de los primeros cristianos, aquella que viene, somos de ayer, pero lo llenamos todo y estamos lo mismo el panadero que el que está en la casa del emperador. Estamos en el mundo sin tratando de ser coherentes. Somos buenos ciudadanos, pagamos los impuestos. Lo único, eso sí, que no estamos dispuestos a adorar al emperador porque no toca. No estamos dispuestos a ir a los espectáculos públicos impúdicos. No estamos dispuestos, pues, a ir a ver las luchas de gladiadores, pues nos parece. Y estaban en medio del mundo y bueno, se jugaban el tipo, no se les ocurría, nos escondemos. Tal. Es que siempre me da la sensación de que podemos acabar como una especie de Amish. ¿Sabes? Los Amish estos, que hay esta secta que hay en Estados Unidos, sí. Que se reconcentraron. Y entonces, además... yo digo, yo no he leído directamente el libro, con lo cual yo por lo que he oído, pero, o sea, me puedo rebatir en cualquier momento. Luego hay una cosa muy peligrosa, que esto lo he visto en la realidad de cada día.
he visto familias que tienen, yo le llamo el síndrome de la familia Trapp. No sé si acordáis esa película, sí, que en España se tituló Sonrisas y Lágrimas, y en otros sitios no sé cómo se tituló. Que es una familia que viven ahí en los Alpes, y cantan todos juntos y lo hacen todos juntos, es una familia muy unida. Yo he visto el síndrome de la familia Trapp en gente muy cristiana y en gente que no es cristiana pero tienen manías. Y entonces se reconcentran todo en la familia. ¿Y qué ocurre? Que crean una gran burbuja familiar. Pero he visto casos extremos, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento en que cuando se rompe la burbuja ocurre la catástrofe. No sé cómo decirte, es que lo he visto con mis propios ojos. Sí. Pues los chicos se van, ven al mundo y se quedan obnubilados con el mundo. Muchas veces claro, pasa porque eso. Los hijos que han sido cuidados con todo cariño y con todo cuidado, muchas veces salen al mundo y se obnubilan con las luces de neón. Eso es así. Claro, porque detrás de eso no hay una formación seria y sobre todo porque no hay que exponer a la gente al pecado, pero sí pero sí que hay que avisarles, sí que tienen que ver las cosas. Hay que correr riesgos, entre comillas, con prudencia, ¿no? Porque no podemos estar siempre aislados. Y además, es una idea falsa esta del cristianismo que yo me salvo si no tiene una dimensión comunitaria. O sea, no te puedes salvar tú solo, tienes que salvarte con más gente. Es más, si te aíslas, es que va contra la caridad. Aquellos primeros cristianos, ¿qué necesidad tenían? Si en las catacumbas, bueno, es que vives en las catacumbas, no vivían en las catacumbas, ya me entendéis, en las catacumbas en lugares ceremoniales. Hay gente que dice, vivían bajo tierra, no, ahí iban a hacer ceremonias, en tu casa eran cementerios. Pero vamos, mira, sí, pues yo quiero vivir en un mundo catacumbesco en este sentido. No, mira, nosotros nos salvamos. Hay un caso de un converso que es John Henry Newman, todos conocido. No sé si está canonizado, Sí, y John Henry Newman. Sí, está canonizado, Es santo ya, pues mira, yo lo canonizó Juan Pablo II, si mal no recuerdo. Sí, a mí me costaba entenderlo, porque que un tío sea santo, que una persona sea santa, ¿verdad? No significa que uno lo tenga que entender, pero no porque fuese mala persona, sino porque era tan british que a mí me descolocaba, ¿no? Lo cual no es nada malo, cada uno es como es. Puede ser muy british y muy santo, es como... Y por su forma de funcionar era un tipo muy flemático y tal, pero tiene una cosa que es tremenda, su gran perseverancia, porque él era un sacerdote anglicano. Y su conversión le llevó años, porque fue viendo las cosas poco a poco, en un tipo muy racional, muy recto, y cuando da el paso de convertirse, los primeros que hacen boicot son los católicos de toda la vida ingleses. ¿Por qué? Porque ellos siempre han vivido en una iglesia así escondida, muy unida entre ellos, pero casi semiclandestina, y entonces no lo acaban de aceptar. Se crea un poco el ambiente de, pues eso, de un tanto sectario, un poco del pequeño grupito, y entonces desconfiaban y ya cuando va a Irlanda no se le ocurre otra cosa más que ir a Irlanda, a la católica Irlanda, que pues tenía el pequeño problema que nos puede pasar a todos, es que no somos perfectos los católicos, pues los irlandeses identificaban excesivamente el catolicismo con el nacionalismo, entonces vamos, le hacen el boicot, no hay manera que haga nada allí porque desconfían de él por el mero hecho de ser inglés. Cuando nos aislamos, tendemos a empequeñecer el espíritu. Entonces, el roce, y además es que hay que vivir la caridad. Si no vivimos la caridad, podemos vivir en una especie de puritanismo, esto de los Amish, y estamos cayendo en una cosa falsa, ¿no? Porque el peor pecado es la soberbia. Y podemos caer, es que el demonio siempre está al acecho, ¿no? Y una de las cosas peores es que caigamos en la soberbia de pensar que somos los mejores y aquí conservamos las esencias. Dicho esto, tiene cosas aprovechables. A veces hay que propiciar espacios donde, por ejemplo, los hijos se pueden educar con tranquilidad, que pueda estar tranquilo, que haya un colegio donde sepa que no le van a contar que, bueno, las burradas que todos sabemos que cuentan. Eso lo contaremos otro día. Que todos tenemos, pero todos bueno, somos conscientes, ¿no? A defensa de nuestro autor, podemos decir que él no defiéndelo un poco que... Lo tengo que defender, sí, porque él no propone un aislamiento. Sí, hombre, sí, no, está mal. Dice que tiene que haber una comunicación con la sociedad.
Inclusive dice que, bueno, puede haber una participación política en tanto que la gente vote, que pague sus impuestos. No propone un radical aislamiento tipo Amish. Por eso algunos de sus críticos dicen que se parecen más a los mormones que a los Amish. Digamos, una sociedad dentro de una sociedad con su propio Estado, con su propio gobierno, con sus propias leyes, pero que está dentro de que no hay un aislamiento total, sino que hay un aislamiento al estilo mormón, digamos, donde de alguna manera las comunidades están integradas, son distintas del Estado, pero están integradas. Viste que los mormones tienen su propio Estado, Utah, con su capital, con sus catedrales, donde el 90% de la población es mormona, pero bueno, no tienen los vínculos rotos con la sociedad civil norteamericana. Así que, bueno, eso es lo que más o menos proponía. Si te parece, alguno de los puntos fundamentales de la opinión, o en qué se sustenta, o qué propone Don Deger. Bien, el primero lo llama el efecto Tocqueville, por ese pensador del siglo XVIII, que fue Alexis de Tocqueville. Exactamente, parte de la Revolución Norteamericana, digamos de alguna manera, y él lo que ve es una virtud en la pluralidad de iglesias. De hecho, él propone estas comunidades no solo para católicos, sino para ortodoxos, para protestantes, inclusive judíos conservadores, dice. Que estas ideas las deberían tomar todos y interactuar, porque ven en todas las religiones un fundamento de la democracia que para este autor es algo importante, porque viene una cultura norteamericana donde la democracia es un valor sine qua non, ¿no? Después, una controversia que hay propia de los norteamericanos, que es entre liberalismo y comunitarismo. Parece que después del triunfo del capitalismo sobre el comunismo, se dio una controversia en el seno de la ideología capitalista, digamos, liberales, para nuestra manera de decir, no para la manera de decir de ellos, entre el sector donde hacía hincapié fundamentalmente en el individualismo y la justicia, que era la ala dura, el ala conservadora, digamos, perdón, liberal, y después otro que se llamó comunitarismo, donde se reivindicaba los valores sociales, ciertos valores comunitarios por encima de las apetencias personales. Este sector fundamentalmente estuvo influenciado por el teólogo moral, el filósofo moral, que es Aldair MacIntyre, creo que se dice exactamente, que tiene un famoso libro que es Tras la virtud, que fue muy influencial, y reconoce Deger que está influenciado por él, ¿no? De hecho, al final del libro, MacIntyre dice algo así, que sería bueno que haya otro San Benito. Parece que este autor toma esta idea y empieza a desarrollar. MacIntyre de Deger es básicamente un libro de consejos prácticos, no hace un desarrollo teórico muy elevado, ni busca fundamentos, sobre todo toma cuestiones vivenciales, prácticas, experiencias prácticas, y las trata de desarrollar. Entonces, por ahí lo que otros dicen en forma más filosófica, más estructurada, él lo dice en manera práctica, digamos, ¿no? Como todo buen norteamericano, es un buen ingeniero, pero un mal filósofo. Así que, bueno, después otra de las cosas que él apunta, que me parece muy interesante, es de que hay una sustitución del yo moral por el yo psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que antes había un yo moral que de alguna manera, como la moral es la que rige la sociedad, hay un impacto social. Al pasar al yo psicológico se basa en la individualidad y en el subjetivismo. De ahí viene la generación de cristal, esta de los chicos millennials y los posteriores, que se ofenden tan fácilmente, digamos,
por cualquier cosa, y eso lo vemos mucho en los militantes del progresismo y de otras corrientes como el feminismo y demás. Cosas que todo es una ofensa, se ofenden porque el sol es amarillo y porque el cielo es celeste y tendría que ser verde el cielo, qué sé yo. Así que, bueno, y esto dice él que genera una especie de religión light, ¿viste? Donde lo que importa es ser bueno y Dios está para mi satisfacción personal. Y yo lo consulto cuando necesito algo. Dice que esto se basa en un estudio que realizaron unos sociólogos norteamericanos entre un grupo muy grande de chicos y bueno, se ganó esa conclusión que la mayoría de los chicos no son ateos, pero sí tienen esta cuestión de Dios empleado del ser humano, ¿no? Me da cosas cuando yo se las pido, cuando yo necesito, recurro a él, si no, no. Y no hay un cruce entre la vida moral y la vida religiosa, digamos, básicamente eso. Y después otra de las cosas que él observa, que hay una encrucijada entre lo laboral y lo educativo, y que esto es terrible para los católicos porque no hay institutos educativos que, no hay muchos por lo menos, que tiendan a satisfacer las necesidades de un cristiano ortodoxo. Dice que hay organizaciones o instituciones católicas educativas estándar que entre la ideología del mundo y la conformidad con la sociedad actual lo que dan es un poco de rezo y un poco de catecismo, como disociado de eso, y después están las instituciones educativas clásicas, que no solo eso, sino que viven la fe y tratan de impregnarlo, el estudio de esta fe, llegando al trivium y al quadrivium famoso de la Edad Media, ¿no? Una formación integral, no solo de la mente, sino también del cuerpo y también de la religión y de la fe. O sea, una educación integral del ser humano donde se fomente la inteligencia. Y él diferencia y dice que estas instituciones prácticamente no hay, entonces puede ser que haya que recurrir a la educación del hogar. Y otro de los problemas es que esto repercute en el trabajo, porque no se tiene en cuenta el capital social, dice Deger. Lo que te decía, que el quinto punto es el capital social, que estábamos desarrollando antes, y que esto implica la pérdida del capital humano, básicamente. El capital social no es como el capital económico ni el capital financiero, sino que es propiamente el valor de la persona por la persona en sí. Y esto las comunidades pequeñas de la opción benedictina lo estarían recuperando. ¿Bien? Bueno, hasta aquí un gran esbozo de lo que... bueno, ver un poco los orígenes de él. Se basa políticamente en una opción que hicieron unos checos durante la época del comunismo. Estos eran Václav Havel y Václav Benda, que ellos hicieron como la creación de pequeñas comunidades políticas. Y él un poco se ha inspirado en esta gente también. Muy bien. Hay que me inspiran y que él no menciona, ojo. Hay un obispo que parece que él ha sido discípulo, que sacó una obra un año antes que él, un sentido parecido, pero que él no reconoce aparentemente. Y John Singer, ¿no? que también ha hecho obras parecidas. ¿Y sabes? O de él tampoco lo nombran. Bueno, hasta acá el resumen. Bueno, ya te he dicho yo que a mí hay cosas que no me acaban de gustar. Por eso, todo lo que sea encerrarse excesivamente, pero claro, nunca debes despreciar nada de forma taxativa y todo, ¿sabes? Ya te digo, yo me reservo a cuando lo lea y bueno, dice cosas sensatas, pero a mí esto de encerrarse y decir en retirada, hay que seguir. Yo pienso que vale la pena seguir. Acordémonos de los primeros cristianos. Estaban en la casa del emperador cuando el emperador perseguía a la gente, Estaban en las legiones. Era su testimonio en medio de la gente. Por eso, a veces podemos acabar, por eso, cediendo el terreno del todo y dices, hombre. Pero, como cosa curiosa, te voy a recomendar un libro, se lo recomiendo a todo el mundo,
Sí. Que habla de algo parecido. Se llama El despertar de la señorita Prim. ¿Te suena? Sí. No lo he leído, pero sí, es muy conocido. Pues lo recomiendo enormemente. La señorita Prim es una señorita que va a buscar trabajo en una pequeña comunidad. No indica muy bien el país. Es un país de Europa. Está en una nación europea. Y bueno, se encuentra con con una comunidad de gente bastante culta, bastante simpática, que vive pues con una mentalidad muy abierta, pero muy tradicional al mismo tiempo. Y entonces empieza a extrañarse y poco a poco va entrando. Es un libro desconcertante, ¿no? Y que me ha venido a la memoria ahora y lo recomiendo. A todo el mundo le puede gustar. Yo pienso que a nuestro público objetivo le puede gustar esto de El despertar de la señorita Prim. Espera, a ver, ¿qué tengo aquí? Antes te he dicho que iré recomendando libros. Natalia San Martín Fenollera. Bueno, ahora lo estaba mirando en la Casa del Libro. Pues esto es en España, 17,95 euros. No sé lo que valdrá por ahí. Pero vamos, es un libro que vale la pena. Yo he de reconocer que no lo he leído, lo he oído en audiolibro. Bueno. Y entonces, cuando me gustó el audiolibro, fui y lo compré en una casa de estas de libros de Lance, y lo compré por 2 euros. Pero estaba nuevo, ¿sabes? Aquello que si compras 5 euros, si compras 3, 2 euros. Pero es que yo creo que el que lo vio o era muy cuidadoso o solo le vio las tapas. Compré 3 libros más con ese, ¿no? Pero capaz que fue un libro de regalo que nunca apareció. Pues ya hemos conocido la opción benedictina, así a grandes rasgos. Pero también me decías que había algún autor que lo había criticado con una cierta vehemencia, ¿no? Sí, Juan Manuel de Prada. Lo han matado, pobre. ¿Qué decía en concreto Juan Manuel de Prada? Juan Manuel de Prada lo mata directamente, lo destroza. Las críticas de Prada van en el siguiente sentido. Dice que, por empezar, lo que vos apuntaste anteriormente es que no hubiera sido posible esto sin el apoyo de los emperadores. Y él habla de Carlomagno. Yo te cité que me parece que tiene un error histórico ahí al decirlo, porque ya los benedictinos estaban, pero la idea se entiende. Sin el apoyo político, los monjes no hubieran podido. Pero esto es claro. Fue plena época de invasiones bárbaras. Venían los vikingos, las costas, mataban a todo el mundo. Si no hubieran tenido el apoyo de los señores feudales, lo que quedaba, primero de los bárbaros, porque los bárbaros, recuerden que eran cristianos, muchos de ellos eran arrianos, pero eran cristianos y respetaban a la iglesia. Sin el apoyo de los bárbaros que hicieron colapsar, los visigodos básicamente, el imperio romano de Occidente, San Benito, sin la protección de ellos, no hubiera podido hacer nada. Sin la protección y seguramente sin la colaboración, ¿no? Porque los monasterios no se construyen solos. Después de cada monasterio fue un centro de irradiación de cultura y de sociedad alrededor. De hecho, muchos pueblitos y pueblos de Europa se han construido en torno a los monasterios, ¿no? Y eran fuente de trabajo y qué sé yo. Pero apunta bien Prada a esta crítica. Otra de las críticas que le hace es que lo que él llama católico pompier. Católico pompier básicamente es un católico liberal o un católico que cree que la religión está en la iglesia y después se puede ser liberal en lo económico y en lo político. No sé, en lo político liberal conservador, no sé. O sea, como que cada uno está en compartimientos estancos. Eso es lo que él llama católico pompier. Después, otra de las cosas que apunta es que la cristiandad no se construyó solamente con opción benedictina, sino que se construyó con un montón de las opciones, entre ellas el poder político y el clero secular, que son los que levantaron las catedrales, ¿no? Después, otra de las críticas que hace que renunciar a la política es básicamente cobarde, dice, porque los católicos tenemos una obligación con el mundo. Esta crítica no solo se le hace Prada, sino que la mayoría se lo hace este aislamiento. Aunque, a decir verdad, es que no es tan extremista. Sí propone lo que sería el apartamiento, que esto lo proponen muchos católicos ortodoxos, que hablan de que participar de la democracia es pecado.
Hay mucho en la línea dura del pensamiento católico ortodoxo, dicen que simplemente el hecho de ir a votar es un pecado, algunos llegan a sostener, ¿no? Entonces lo que predica es más bien la abstención política de la participación en el sistema tradicional democrático, más que cualquier otra. De hecho, dice, bueno, si tienen que ir a votar, que voten la gente, no hay problema con eso. Pero es cierto que se abstiene de cualquier contaminación con la sociedad. En realidad también le critica en cierta manera que el comunitarismo de él no es ni más ni menos que una forma de liberalismo individualista económico que no tiene nada que ver con... Claro, que ese comunitarismo, el comunitarismo que propone para las comunidades benedictinas, no es ni más ni menos que ocultar un liberalismo y un individualismo muy propio de la modernidad, porque dice que estas estructuras son artificiales. Y la sensación, perdona que te interrumpa, ¿me permites? No, por favor. Me da la sensación muy propio también de la sociedad de los Estados Unidos. Cuando tú has hecho la primera exposición, no te quiero interrumpir, pero esto de comunidades, una dentro de otra y cada uno vaya por su lado, es muy propio de los Estados Unidos, de la forma de que tienen ellos de concebir la sociedad. Que eso ya lo advierte Tocqueville y lo advierte como una cosa peligrosa a la larga. Que cada uno va a la suya. Y hay una película, es que siempre me acordaré de esta película, no me acuerdo cómo, que a mí me pareció muy buena, de que todo empieza con un accidente en Estados Unidos y las distintas reacciones de gente, y te das cuenta que todos viven en la misma ciudad, pero son distintas capas superpuestas, los hispanos por un lado, los negros por el otro, los blancos por el otro, y cada uno vive en su mundo superpuesto, pero no se mezcla, no es una sociedad integrada. Y creo que tiene eso en la mente, no es una sociedad orgánica, sino una sociedad compartimentada, que yo pienso que a la larga a Estados Unidos le va a pasar factura, porque en un momento de crisis resultará que habrán 7 Estados Unidos en una misma ciudad. Es una opinión personal, pero bueno, puedes continuar, que te he interrumpido. Sí. ¿Cómo es? Y después otra de las críticas que le hacen que por ejemplo, no dejan de ser cristianos snob, o sea, acá se dice hippie con OSDE, en Francia se dicen OSDE es una obra social cara acá, ¿no? Entonces por eso hippie con OSDE, o sea, burgueses que como no tienen nada que hacer se ponen a pergeñar cosas, digamos, esas son las críticas básicas que se Prada. Hay críticas mucho más duras que la de Prada del lado, digamos, progresista en la iglesia, ¿no? Hay un sacerdote que lo llega a acusar un filósofo. El filósofo, para que acá tengo el nombre, es Andreas González Lind, es un jesuita, que lo llega a tachar de donatista. El donatismo fue ¿qué decía el donatismo? Que no me acuerdo ahora. El donatismo es una herejía que se da en los tiempos de San Agustín, más o menos, contra la que él luchó. En ese momento había un problema, en la época de San Cipriano, toda esa época, San Cipriano es un poco anterior, pero tenían el problema de aquellos, recién estaban en medio de las últimas persecuciones, ¿no? Entonces había algunos cristianos que se hacían los vivos y iban y hacían el sacrificio en el César y después se hacían pasar por cristianos. A eso lo llamaban los lapsos, los lapsi. Sí. Entonces, claro, una gran controversia en una iglesia, si había que readmitir a los lapsos en la iglesia o directamente estaban excomulgados para siempre y no había forma de admitirlo. Bueno, la iglesia tomó partido por la opción de readmitirlo, el Papa tomó partido, entonces ellos, alentados por un tal Donato, un obispo, empiezan a, ¿cómo se dice?, a crear comunidades completamente cerradas de puros, porque ellos ninguno había caído, ninguno había sido lapso. Entonces esto empiezan con cosas violentas,
porque empiezan a armar, es muy paradójico, ¿no? Pues empiezan a armar bandas de ladrones que saquean a los ortodoxos y quieren matar a los obispos, y bueno, y se le va un poco las manos hasta que interviene la autoridad civil y prácticamente los elimina, ¿no? Pero hubo condenas y San Agustín tuvo una controversia muy fuerte con los donatistas. Pero pasaron un par de siglos prácticamente hasta que apareció el Islam, seguían algunos lugares, seguían operando ellos en el norte de África, los donatistas. Bueno, lo acusa de donatista como que son los puros que se van a aislar y que ellos no se contaminan con el mundo. Entonces, otros son un poco más moderados, del lado conservador, por ejemplo. Bueno, eso es un mito lo que te he dicho, perdona, el peligro de la soberbia que puede meter por ahí, ¿sabes? De eso todos los puros, sí, claro, y los demás. Perdona, pero bueno, no tiene por qué, pero podía ocurrir. Es una Sí, continúa. Sí, hay otra crítica de los sectores más porque esto que normalmente son críticas de sectores progresistas, ¿no? Hombre, Juan Manuel de Prada no tiene mucho de equilibradas, otras no tanto. Lo de donatismo, la verdad que es una exageración, ¿no? Porque no es que ellos están proponiendo una separación de la iglesia, ni que ellos son los puros, sino que inclusive, perdón, Deger lo da, estoy con un poco de catarro. Deger lo da como una opción, no es que dice que es lo único que tienen que hacer los católicos. Entonces, después hay críticas de los conservadores, por ejemplo, algunos señalan que en el modo de vida propuesto por Escrivá de Balaguer para el Opus Dei están todas estas prácticas, este aislamiento del mundo, el sacrificio, la penitencia, la oración, pero eso no implica un apartarse del mundo, sino que hay que penetrar las organizaciones sociales y hacerlas cristianas, digamos, esta es la propuesta. Esas son en grandes líneas las críticas que tienen. No sé cuál es tu opinión a todo esto. Pues mira, pues yo creo que te lo he dicho al principio, ya viste por dónde iban mis críticas. Y claro, que es una cosa mala en principio, está bien planteada, es una cosa que parte de una base buena, de querer salvar los muebles, pero a mí eso de echar el pasito atrás es lo que me preocupa. Pero claro, si no es una opción totalitaria y, bueno, quizás a alguien le pueda ir bien. Desde luego no es la mía es más la otra. ¿Qué quieres que te diga? Yo prefiero dar la cara. Yo creo, en mi opinión a veces dar la cara, tu opinión personal. Que cuando mi opinión personal es que para que exista una comunidad benedictina, tiene que haber algunos de los católicos que estén en el mundo. Como padre, y bueno, mis hijos son grandes, yo siempre les digo que si ellos hubieran sido 10 años más chicos, o sea, que ahora estarían en edad escolar, yo quizás los hubiera educado en casa y quizás me hubiera ido a vivir a un barrio cerrado, acá se llama country, ¿no? A un barrio cerrado para que estuvieran en un clima. Y en su momento, cuando yo era chico, yo nunca quise eso justamente para no aislarlo del mundo, porque yo decía, no pueden vivir aislado del mundo en un mundo de fantasía. Pero visto la evolución de la sociedad en los últimos 10, 15 años, antes no era buena, ahora es pésima, digamos, ¿no? No sé si no hubiera tomado esa opción. Lo que pasa es que soy consciente que para que algunos vivan de esto, y otra de las críticas me viene, perdóname que sea un poco roto el discurso, pero me viene a la mente otra de las críticas, que básicamente lo llaman parásitos, o sea, que de alguna manera parasitan la sociedad, ¿no? No es que producen nada nuevo las comunidades de estas. Yo creo, ¿sabes lo que creo que tienen en mente? Es una crítica que yo nunca le haría. Yo le he criticado, pero eso no, porque yo creo que son gente con ganas de trabajar. Yo creo que tienen en mente, por una simplificación, estos judíos ultraortodoxos del Estado de Israel, pero su único trabajo es copiar las escrituras a mano y no hacen nada más que tener hijos y copiar a mano de la subvención. Sí. Pueden tener esa sensación. No se daría, nadie les iba a subvencionar por no hacer nada. Sí, bueno, esos son los grandes problemas que tienen en Israel hoy día, que los que no son ortodoxos están re locos con los ortodoxos porque dice que... Ultra ortodoxos, mejor dicho. Son una sector muy concreto. Ellos en general son pobres. Y encima están a favor de los palestinos. Sí. Bueno,
son las contradicciones porque son antisionistas ellos, viven de los sionistas pero son antisionistas, ¿no? Digamos, yo sin entrar en valoraciones sobre culturas que no conocemos, pero básicamente están que trinan todos los judíos seculares porque dicen nosotros pagamos impuestos para que estos se dediquen a tener pibes, tener hijos. Bueno, así que, digamos, bueno, que eso no sería, un poco es así, un poco es así. Escúchame, Ricardo, vos estás en el campo, sin televisión, sin nada. ¿Qué haces? Niños, que está muy bien, porque creás el reino de Dios más grande, ¿no? Contribuyen al crecimiento de los buenos cristianos, digamos. Eso no está mal, ser fecundo y tener muchos chicos. La verdad que Dios los bendiga a los que tienen tantos hijos. Sí, hombre, así no, que, claro, hay que trabajar mucho después hay que trabajar mucho para mantener tantos chicos, pero bueno, Dios por algo los manda, ¿eh? Nosotros favorecemos desde este espacio, procreen, eso sí, siempre bajo el santo matrimonio. Procreen, niños, procreen. Así que, bueno, y me perdí donde venía el hilo principal. Bueno, he interrumpido ya con esa tontería. No sé qué crítica. Yo estaba diciendo que yo opino que para que exista la opción benigna tiene que haber alguno que haga el trabajo sucio. O sea, para que existan los monetarios en Benito tenía que haber los señores feudales o los jefes godos que mataban a los bandidos, que evitaban que los bárbaros arrasen los conventos, etcétera, 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 independientemente de que fuera perfecto o imperfecto. O sea, que va a hacer falta, porque otra de las cosas es, ¿cómo sostenés este tipo de organizaciones en un mundo totalmente sin? ¿Cuánto van a llegar? ¿Cuánto van a tardar en llegar a eliminar estas comunidades en un mundo totalmente anticatólico? ¿Cuánto van a poder sobrevivir? Porque buena parte de lo que, y de esto lo acusa Prada, el liberal, es que él se basa en el orden jurídico imperante en este momento, con libertad de culto, con posibilidad en Estados Unidos, posibilidad de ir a la opción Amish y que nadie te diga nada. Pero parece que vamos hacia un mundo más imagínate que viramos hacia un mundo liberal en lo económico, pero en lo social estilo China. Ahí no hay posibilidad para esto, ¿eh? No. Bueno, es una de las cosas que dicen. ¿Cuánto van a durar estas comunidades? Nada. Bueno, vos sabés que vos que recomendás libros, hay una decalogía, o sea, 10 libros, del padre Fortea sobre el fin del mundo, que son variopintos. Hay algunos que son novelas policiales, otros, como que el padre Fortea juntó todo y lo hizo 10 libros hay que tener, ser pródigo para escribir 10 libros sobre esto. Es gratuita, se puede bajar del sitio del padre Fortea, después si me acuerdo o te paso los links y vos lo ponés en los comentarios. Muy bien. Un libro y como que te va mostrando el apocalipsis de distintos puntos de vista, del punto de vista político, de la guerra, de la persecución a algunos cristianos, y hay uno en particular que un magnate arma un estado sobre una plataforma artificial. ¿Viste estos microestados que aparecen ahora? Bueno, había una... Sí, encima de una plataforma petrolífera. Hay casos, ¿eh? Sí. Bueno, era algo así. Era algo así. Entonces creaban un estado que dura unos 200 años, más o menos, desde su fundación hasta su final, porque todo está el estado está en un mundo apocalíptico, ¿no? El padre Fortea va más o menos para el siglo XXII, más o menos, 2150, por ahí sitúa él el apocalipsis, no sé por qué lo sitúa para aquel entonces. Entonces estos más o menos tienen 2 siglos de desarrollo, ¿no? Y crearon una nación completamente independiente, con la opción benedictina realmente, porque inclusive ecuménica, porque había otras religiones, había otro grupo y ellos... Se está yendo continuamente la voz. Decía que el padre Fortea crea esta isla artificial que se va extendiendo, que inclusive
es ecuménica porque hay otras comunidades no católicas, y ellos viven de la artesanía, son muy buenos en eso, producen artesanías y esas cosas, las venden a todo el mundo. De hecho, se pagan una policía privada, un ejército privado para defenderlo de los piratas, y son muy eficientes hasta que entran en decadencia, ¿no? Claro, y sin quererlo, el padre Fortea, le hace una crítica, le está haciendo una crítica al sistema de la opción benedictina. Yo pienso que sin saberlo y sin quererlo, porque no en ningún momento habla de esto. En los mismos términos que se los hacía Juan Manuel de Prada, si te fijas. Claro, sí, totalmente. Son una especie de hippie con plata. Es así, porque la isla la crea un ¿cómo se llama? Un magnate que pone los primeros cimientos. Bueno, es un héroe, qué sé yo. Tiene un sistema político muy, muy eficiente, todo, pero del apocalipsis nadie escapa. Ese es el mensaje. Del apocalipsis nadie escapa. Y tiene un final bastante triste. Ahora me ha venido una anécdota de la vida real, de una persona que conozco muy buena, muy buen cristiano y tal. Ahora mismo se acaba de jubilar recientemente, tiene nietos, tiene hijos, tiene nietos, tal, y llevado de su ardor apostólico, como quiera, se fue a una especie de a colaborar con unos religiosos misioneros que estaban ahí en los Andes, en la zona más recóndita y tal. Bueno, estuvo más de un mes ahí, disponía de tiempo, vamos. Entonces cuando llegó, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Dice, muy bien, hemos hecho grandes cosas, pero yo al final ya estaba agobiado. Y digo, ¿por qué estabas agobiado? Porque, oye, tú, claro, se puso con los religiosos estos, que había una regla como tiene que ser, cada mañana a tal hora se levantaba, tenía que rezar los maitines, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo, aquello podía conmigo, yo sé que estaba haciendo una cosa buena, ya me gusta rezar y tal, pero no sé por qué me llegó a agobiar, hasta que alguien, con muchas sensatez, le dijo, vamos a ver, señor, que has tenido hijos, que ahora tienes nietos, que has tenido un trabajo. ¿Te das cuenta que tu vocación no es la de monje? Yo estás viviendo como un monje. Es lógico que te agobies. Dice, pues tienes razón. Dice, lo que hacen ellos está muy bien para ellos y tú lo admiras y es que ojalá que hubiesen más. Y dice, seguro que te alegraría mucho que tu hijo se hiciese monje, ¿verdad? Pero que no es para ti. Entonces pasa eso mismo, que es una cosa tan vocacional. San Benito estaba pensando en gente que tiene una vocación muy específica a ser monje. Entonces, querer que todo el mundo entre en un monasterio es un desastre. Pero a todos nos encanta de que haya monjes y monjas que vayan con hábito y que cumplan sus funciones. Es que además sirve como aviso para la sociedad. Mira, hay gente que es capaz de funcionar así, dejarlo todo por Dios, pero claro, no todo el mundo tiene esa vocación. Y a veces hay vocaciones que son muy extremas. Aquí en Barcelona hay unas monjitas que son las monjitas del Cotolengo, el Cotolengo del Padre Alegre. Una vez he ido de visita ahí con gente porque cuando llegas a la gente según qué sitios reaccionan, ¿no? Es un sitio donde recogen niños que nadie quiere, que con deficiencias físicas o mentales, y ellos los acogen. La condición es que no tengan recursos. Y entonces, una parte de su carisma, el no pedir jamás nada. Pero es que no lo piden. O sea, como tú, si se lo dan muy bien y si no, no. Jamás les ha faltado nada. Y dice, ostras, qué maravilla y tal. Y dice, sí, porque ese es su carisma. Tú no vayas así por la vida, pero ellas sí, y están para demostrarte que Dios, que la providencia existe y jamás le ha faltado nada. Es más, cuando durante la guerra civil, con un comunismo rampante, ayer las respetaron. Vamos, o sea, pero claro, es una cosa muy específica, no todos tenemos la misma, entonces digo, a ellas es lo que les toca, a ti no, eso sería tentar a Dios. Claro. Pues eso, una crítica a esto de benedictina es que no todos tenemos espíritu benedictino, no sé cómo decirte, con lo cual no vamos contra los benedictinos, al contrario, han hecho mucho bien, son fantásticos, maravillosos, estupendos, ¿no? Pero claro, meternos a todos los cristianos en un convento no es de recibo, no sé cómo decirte. Pero bueno. No. En realidad yo creo que más que opción beneventina es una opción medievalista, digamos, ¿no? Sí. Y además hay la sociedad. Sí, Ricardo, por favor.
No, hay una cosa en la biografía de este señor, que corrígeme, que es un poco, joder, es que digo una palabra un poco dura, pero a ver, entiéndeme, pero muy definitiva, un poco catacaldos. Es decir, no entiendo el término, no entiendo el término. Sí, entiendo la idea, pero no entendía el término. Catacaldo vendría a ser el que es inestable, una cosa así. Inestable, y a mí esto no me gusta, pero voy a aquello que me parece un poquito mejor. Ay, no son perfectos como a mí me gustaría, porque vi la biografía, empezó en un grupo, era evangélico, si no me equivoco, un tipo protestante, se dio cuenta que había cosas que fallaban y se pasó al catolicismo. Pero claro, es que los católicos tienen escándalos, porque y ahora me voy con los ortodoxos, y acabo siendo ortodoxo, que no sé en qué está, dice, que nuestros son, vamos a ver, la gente no es perfecta y, corcho, ¿qué pasa? Y cuando tú entres en un convento benedictino, si hay un benedictino que se le va la cabeza, y bueno, hace, es una forma un poco errática de funcionar verdad, por la vida. Sí, es verdad lo que decís, él está muy influenciado porque parece que tuvo una experiencia muy, muy intensa en Italia, en un convento ahora. O sea, vos sabés que hay órdenes que son completamente contemplativas y en cambio la benedictina y los trapenses, que son derivados de los benedictinos, tienen el trabajar dentro de su... Creo que trabajan 4 horas por día, no es que están todo el tiempo trabajando. Hora es la hora. ¿Te parece que vayamos acabando ya? Lo digo porque se está acabando la batería. Sí, cómo no. Dale, haz el cierre, haz el cierre. Que... Hago el cierre. Antes de hacer el cierre, yo voy a dar un número de teléfono para si alguien quiere hacer su contribución al programa con aportaciones, mejor con mensaje de voz. Para el próximo programa que hagamos la podemos. Entonces, os voy a decir un número de teléfono de un WhatsApp, que esto se puede hacer desde la otra punta del mundo. Un segundito, que no me acuerdo, soy un desastre. Tengo que mirarlo siempre. Que nos sugieran temas también, puede ser, que nos sugieran temas. Incluso no estoy de acuerdo contigo en esto, o matizando, yo eso lo agradezco mucho, porque a veces se nos cuelan cosas. Mira, con el más 34 delante sí es de fuera de España. 644-190223. Más 34 644-190223. Y bueno, si os gusta, poned un me gusta. Podrías ponerlo en la descripción. Sí, lo pondré en la descripción también. Para que clicando ahí ya pueden llamar a WhatsApp, diga. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo programa, a ver cuándo va a ser. Y entonces vamos a hacer cuando podamos. Y la próxima vez trataremos de tener menos problema con ¿cómo se llama? Con el ancho de banda. A ver si bueno. Muy bien. Con un horario que sea menos solicitado. Hasta pronto. Bueno, poned un me gusta si os ha gustado.